Millonario defiende a camarera humillada por café derramado y sorprende a todos. Lucas nunca fue de esos tipos que llaman la atención, siempre en control, siempre dueño de su mundo, su vida. Una ciudad vibrante, con rascacielos que tocaban el cielo y calles llenas de luces y ruido. Giraba alrededor de negocios, cifras y decisiones frías, calculadas. Pero una tarde, todo ese equilibrio se rompió en un café de moda, el más trendy del centro, donde lo inesperado explotó en cuestión de segundos. Ana, la camarera, movía las bandejas con esa rapidez que parecía magia. Pero el destino volteó fuerte. Justo al acercarse a una mesa, un cliente, gordo, rojo de rabia, con una actitud tan arrogante que hacía temblar el aire, exigió el doble del café sin azúcar, porque así lo había pedido. En un descuido, Ana tropezó. Un chorro humeante recorrió la mesa, manchando la camisa blanca del tipo, que explotó en gritos. La sala entera quedó helada en el segundo que el café cayó. Ojos como... El cliente se lanzó a humillarla. Voces contra voces. Ana intentaba disculparse, pero cada palabra parecía un puñetazo en su pecho. Su rostro se quebraba. Sus manos temblaban como hojas. Entonces, algo escribió el destino. Lucas, ese hombre siempre escondido detrás de su máscara tranquila, no soportó. Algo se encendió en él. Su pecho se apretó con furia. Se levantó de su silla, con pasos lentos, decididos. «Basta», dijo. La voz le salió firme, como un disparo en medio del caos. El ruido bajó. Miradas clavadas, murmullos convertidos en suspiros. Nadie esperaba que un millonario se metiera en un lío tan común, tan mortal para Ana. Lucas habló con una calma que cortó el aire, defendiendo a Ana como si fuera la última persona en el mundo. La camarera alzó la mirada, incrédula, con un brillo raro en sus ojos. Alguien se estaba poniendo de su lado, pero la cosa no quedó allí. En el instante en que Lucas intervino, se encendieron las alarmas de un hombre en la sombra. El dueño del café, un empresario rígido y letal, un tipo conocido por aplastar cualquier chispa de rebeldía, por controlar cada rincón y respirar del local. Se acercó con pasos cortantes, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Se sabía en peligro ese día. Ana no era una chica común. Bajo su delantal y sonrisa cansada, ocultaba un pasado de secretos rotos, heridas familiares que le enseñaron a desconfiar, a cerrar el corazón antes de que otro lo rompiera. Ella miraba a Lucas con mezcla de miedo y desafío. ¿Quién era este hombre que se atrevía a desafiar al D? ¿Qué quería realmente? Lucas sintió como su mundo tan controlado comenzaba a desmoronarse. Su imagen pública, su reputación, su lugar en ese juego impasible se tambaleaban. ¿Valía la pena arriesgar todo? El silencio cayó, denso, mientras los ojos de todos se clavaban en ellos, descubriendo sin saberlo que esta pelea sería mucho más grande que un café derramado. Y justo cuando parecía que el impulso de Lucas iba a cambiarlo todo, una revelación sacudió el suelo bajo sus pies. Algo oculto, un lazo invisible entre él y Ana, un secreto que ninguno podía anticipar. Esa verdad impactante quedó suspendida entre ellos, abriendo una puerta oscura que los atraparía a los dos, mucho más profundo de lo que cualquiera imagina. Queda la pregunta: ¿qué harán cuando la realidad empiece a cobrarse lo que les pertenece? ¿Hasta dónde llegarán para proteger lo que creen justo? Y sobre todo, ¿quién gana en este juego donde nadie está seguro y todos tienen algo que esconder? ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante.
Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Lucas estuvo a punto de dar un paso que cambiaría el curso de todo. La tensión en el aire era palpable. Ana, todavía sorprendida por la defensa inesperada, sentía el calor de sus mejillas arder. El dueño del café se acercaba, su sombra sobre ella como una nube, oscura. Todos contenían la respiración, esperando que lo que iba a suceder fuera aún más explosivo. Pero antes de que Lucas pudiera actuar, un estruendo rompió el ambiente, un sonido que resonó por toda la sala. Una explosión. No un ruido lejano, sino un rugido aterrador que hizo temblar las ventanas. La lámpara sobre ellos parpadeó y el suelo vibró. Ana, paralizada de miedo, sintió su corazón detenerse. Lucas miró hacia la puerta de entrada, donde un grupo de hombres irrumpió a la carrera, con rostros enardecidos y miradas de furia. Llevaban chaquetas negras, como sombras dispuestas a devorar la luz. ¡Cálmense!, gritó uno, pero su voz se perdió en el caos que estallaba a su alrededor. Ana se cubrió la cabeza, y Lucas, impulsado por un instinto que jamás había sentido, se interpuso entre ella y el peligro. En un instante, todo lo que había imaginado sobre su vida, sus negocios y su imagen se desvanecía en una nube de incertidumbre. Los hombres comenzaron a gritar órdenes, exigiendo el dinero de la noche. El dueño del café se quedó helado, su rostro pálido como el papel, mientras Lucas buscaba refugio para Ana. La camarera, por otro lado, no estaba dispuesta a ser una víctima más. Algo en ella se encendió. Detrás del delantal y la sonrisa había una valentía oculta que pocos conocían. Se levantó con los dientes apretados. «¡Lárguense de aquí!», gritó, su voz resonando a través del desorden. Todos la miraron, incluso los hombres armados, sorprendidos por su osadía. Lucas sintió una mezcla de admiración y temor. ¿Quién era realmente Ana? Justo en ese momento, uno de los hombres la señaló, logrando que el pánico se apoderara de ella. Pero entonces algo rompió el hilo de la tensión. Uno de los hombres, al ver a Lucas, congeló su mirada. Era un rostro familiar, una sombra del pasado que Lucas creía haber dejado atrás. «Tú», murmuró el hombre, y la sala se detuvo. Era Miguel, su hermano, al que no había visto en años. Los recuerdos inundaron la mente de Lucas, una mezcla de emociones crudas, traición, dolor y una conexión que nunca pensó que regresaría. «¿Qué haces aquí, Miguel?», Lucas preguntó, su voz temblando. Los murmullos crecían a su alrededor. Ana comenzó a comprender que todo estaba entrelazado de maneras que jamás imaginó. Miguel sonrió, pero no era una sonrisa amigable. «Vine a hacer negocios, hermano, pero veo que te has metido en algo que no entiendes. ¿Ahora defiendes a una simple camarera?». Ese nombre, camarera, retumbó en la mente de Ana. Todo lo que había sufrido, sus secretos ocultos, todo cobraba un nuevo sentido. Lucas la miró, ahora reconocido lo que realmente significaba esa lucha. «No es solo un café derramado», pensó, mientras la realidad se desplomaba a su alrededor como castillos de naipes.
Ana dio un paso adelante, decidida. No somos solo lo que parecen. Este lugar no es solo dinero. La atmósfera cambió. Ya no era solo un conflicto entre un hombre y una camarera. Era una batalla entre dos mundos enfrentados. Lucas miró a su hermano y luego a Ana en un instante que extendió el tiempo. La lealtad, la traición y un pasado que nunca se fue, todo estalló en esa sala. La pregunta ahora era, ¿qué caminos seguirían? ¿Qué precio tendrían que pagar por sus elecciones? Y justo cuando el peligro parecía inminente, un grito desgarrador resonó desde la cocina. Ana giró la cabeza. Un horror comenzaba a tomar forma detrás de la puerta. El ruido del estruendo se tornó en un eco escalofriante. ¿Qué más estaba a punto de desatarse en esa tarde que ya era una tormenta? El grito desgarrador resonó en toda la sala, congelando el tiempo por un segundo que se sintió eterno. Todos giraron la cabeza hacia la cocina, donde la puerta estaba apenas entreabierta, y un temor indescriptible se apoderó de ellos. Ana sintió cómo el aire se hacía pesado, y un nudo se formó en su garganta. ¿Qué demonios estaba ocurriendo? Lucas no sabía si preocuparse más por Ana o por lo que se avecinaba. Esa sensación de peligro lo paralizaba, pero su instinto protector lo empujó a avanzar. El ruido provenía de la cocina, y a medida que más personas se volvían a mirar, él sintió que su corazón latía con fuerza. Los hombres armados que ahora dominaban el lugar se detuvieron, desorientados por la interrupción. Fue entonces cuando un grito aún más fuerte retumbó, esta vez seguido de una figura que salió volando de la cocina. Un joven, con la ropita rasgada y lleno de cenizas, apareció tambaleándose. ¡Fuego! ¡Fuego en la cocina! Aulló, su rostro pálido y cubierto de miedo. Las llamas comenzaron a asomarse por la puerta mientras el caos estallaba. Los gritos se multiplicaron. Ana, temblando, se dio cuenta de que aquello iba más allá de un simple atraco. Había una esperanza entre la adrenalina. La revelación le llegó como un rayo. Esta no era solo una pelea de clases, era una lucha por la supervivencia. Lucas se movió como un rayo, empujando a Ana hacia un rincón, lejos de la línea de fuego. El dueño del café pareció entrar en pánico. Sin embargo, las miradas de los hombres armados se enfocaron en Lucas. Uno de ellos, el más corpulento, lo reconoció de inmediato. ¡Tú! ¡Perfecto! Una oportunidad para resolver cuentas pendientes, Lucas. La voz era un eco de un pasado que Lucas intentado olvidar. Esto no es lo que parece. Lucas empezó a decir, pero el improvisado caos lo interrumpió. Todos gritaban, algunos atormentados por las llamas, otros por el miedo. Pero el ruido de la batalla se transformó cuando un segundo hombre armado se acercó a Miguel, aún aturdido por su encuentro con su hermano. En un instante Lucas comprendió que todo esto había sido una trampa, algo mucho más grande de lo que su mente podía procesar. Ana observó cómo la tensión aumentaba. ¿Qué está pasando?, murmuró, sintiéndose atrapada en medio de una tormenta. Y entonces un giro inesperado se desnudó. Miguel, con una sonrisa salvaje, levantó su arma hacia Lucas. «Sabes que siempre quise lo que tú tenías, pero nunca pensé que te vería caer por una maldita camarera». Las palabras de Miguel resonaron en el aire helado, desnudando un conflicto familiar que Lucas había creído enterrado. Ana, al escuchar esto, sintió que su propio pasado se iba despojando de lo oculto, revelando secretos que la tenían atada. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de la traición, un sonido sordo la explosión que nadie previó
hizo temblar las paredes del café. Los vidrios estallaron, y una ola de calor voraz azotó el lugar. Ana y Lucas fueron lanzados al suelo por la fuerte onda expansiva. Lucas, aturdido, sintió cómo la adrenalina lo empujaba a levantarse, pero su mirada se encontraba con Ana, estupefacta y asustada. ¡Ana!, gritó, extendiendo una mano hacia ella. Pero fue demasiado tarde. En ese instante, una sombra emergió de entre los escombros que se formaron. Un rostro en donde la lealtad y la traición se entrelazaron. «Todo ha cambiado, hermano», dijo Miguel, acercándose con esa sonrisa siniestra. «Ellos están aquí porque saben lo que tú no». El corazón de Ana se detuvo. La revelación estaba en el aire, palpitante y cargada de significados. ¿Qué más ocultaba Miguel? ¿Qué verdades se desgajarían de todo esto? Pero antes de saberlo, un grito desgarrador resonó detrás de ellos, y la amenaza no había terminado. ¿Cuál sería el precio que todos tendrían que pagar por sus secretos? La atmósfera se evaporó, un silencio tenso envolvió el espacio, y esa sombra oscura prometía que nada volvería a ser igual. La atmósfera se evaporó, un silencio tenso envolvió el espacio. Lucas sentía que su corazón latía con fuerza, cada latido resonando en sus oídos como un tambor. Las llamas comenzaron a rugir más fuerte, y su hermano Miguel, con esa sonrisa oscura, se acercaba con paso firme. Ana, paralizada, contemplaba lo que parecía un juego macabro. Todo se trataba de algo más grande que un simple atraco, y la verdad se sentía tan cercana, al alcance de la mano. De repente, un estallido. No fue un sonido normal. Algo o alguien cayó desde el techo del café, un objeto enorme que impactó contra el suelo, provocando una explosión de piezas de madera y metal. Todo voló por los aires. La luz del día entrando de golpe, revelando a una figura en medio del humo. Era una mujer. Cuerpo delgado, pelo oscuro y rasgos decididos. Un rostro que Lucas nunca había visto, pero que le resultaba inquietantemente familiar. «¡Sofía!», gritó Lucas, su voz mezclándose con los gritos de terror. Sofía, su madre, muerta. Al menos eso creía. Cuando ella comenzó a levantarse entre las ruinas, el tiempo pareció detenerse. Su mirada era fría, pero había una chispa de rabia que encendía aún más la tensión en la habitación. ¡Tú! Miguel parecía estar tambaleándose. Su rostro se transformaba en una mezcla de miedo y confusión. «No puedes estar aquí». «Patéticos, ¿verdad?». Sofía habló al fin, su voz cortante como un cuchillo, siempre dejándolos ganar. Pero ya no. Con un movimiento rápido y enérgico, sacó una pistola de su abrigo negro, y todo quedó en silencio. Lucas la miraba, sin entender lo que estaba sucediendo. Ana, aún paralizada, sintió que el aire se le escapaba. ¿Era posible que todo este enredo viniera de una historia familiar que creía emperrada? Su propia vida, sus secretos, ahora estaban enredados directamente con los de Lucas. En un instante, esos misterios que había sentido siempre como sombras sobre su ser, se tornaron en formas nítidas y aterradoras. «¿Por qué estás aquí?», Miguel exigió, el temor tensando su voz. Él nunca había tenido que enfrentar a su madre, y ahora lo hacía. Lucas, en cambio, sintió que una rabia insurrecta surgía dentro de él. «Luché para salir de esa vida, para crear un futuro mejor», Sofía declaró. «Pero no puedo permitirles a ustedes continuar con esta farsa, no por más tiempo». Un grito surgió de la multitud. Los hombres armados, distraídos por la revelación, se volvieron hacia Sofía. Pero el caos que había estallado en el café no se detuvo.
Las llamas ahora devoraban la cocina, llenando el aire con un hedor a quemado y miedo. Ana se dio cuenta de que el tiempo se estaba acabando. Tenían que actuar. ¡Ana, corre! Lucas la empujó hacia la salida, pero todavía había un hilo que los unía. No puedo dejarte aquí. Estoy contigo, Ana gritó, sintiendo como su valentía, normalmente escondida, se encendía al ver el rostro de Sofía. Ella era la madre de Lucas, pero la preocupación ahora era por lo que esa sorpresa representaba: la familia, los secretos, el pasado que parecía empujar contra ellos como una ola destructora. Justo cuando los hombres armados comenzaron a avanzar nuevamente, Sofía hizo algo inesperado. Con un movimiento rápido apuntó hacia el techo y disparó. El sonido resonó como un trueno y el humo ascendió rápidamente. Una sección del techo se derrumbó y la confusión se transformó en gritos ensordecedores. Todo estaba cediendo al fuego y al caos, pero la revelación de Sofía había transformado la dinámica. Lo que nadie sabía era que ella había sido parte de un juego más oscuro, uno donde había hecho sacrificios inimaginables. Por la verdad a sus espaldas y una decisión que cambiaría todo, levantó su mirada hacia Lucas. La conexión entre ellos ahora era más fuerte, pero más peligrosa. «Todo esto ha sido por ti», murmuró ella, rompiendo el aire con un peso que dejó a todos paralizados. Ana sintió un nudo en la garganta. ¿Qué significaba eso? La sensación de traición, de revelaciones desgarradoras, no solo sobre el vínculo entre Lucas y Sofía, sino también sobre el secreto que podría desmoronarlo todo. Antes de que analizaran lo que acababan de escuchar, el suelo tiembla nuevamente. Un grito desgarrador resonó, pero esta vez no vino de ellos. Una de las cristalerías que estaba cerca estalló, y un nuevo giro del destino estaba en camino, pues la figura del hermano de Lucas, Miguel, avanzaba con un objetivo claro. La mirada de los dos hombres se cruzó, cada emoción en un estallido de ira y dolor. El caos seguía, pero ahora todo giraba alrededor de una revelación que podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. ¿Qué secretos estaban por descubrirse? Y sobre todo, ¿quién realmente estaba de él? El estruendo había sumido a todos en un caos. Ana estaba paralizada, observando cómo las llamas se abalanzaban desde la cocina, y el sonido del fuego se mezclaba con los gritos de terror. Lucas, con el rostro pálido, intentaba hacerse oír en medio de tanto ruido. La figura de Sofía, madre de Lucas, se erguía en la confusión, armada y decidida, pero todos parecían atrapados en una tormenta. «¡Cálmense!», gritaba Lucas, su voz resonando como un eco en un vacío. Pero ni él mismo podía pensar con claridad. ¿Qué había desatado todo esto? Miguel avanzaba, la mirada llena de rabia, y el círculo se cerraba a su alrededor. Antes de que pudieran reaccionar, un grito desgarrador rompió de nuevo el aire. Ana giró la cabeza a la izquierda. Vio a la joven que había salido disparada de la cocina. El terror en su rostro era palpable, sus ojos desorbitados. «¡El fuego se está propagando! ¡Estamos atrapados!», gritó, señalando hacia detrás de la barra, donde las llamas ya comenzaban a devorar las estanterías. Sin embargo, lo que nadie esperaba fue que, en medio de todo ese horror, una explosión aún más poderosa sacudiera el suelo. La estructura del café tembló. Las luces titilaron y en un abrir y cerrar de ojos, la entrada principal se hizo añicos. Los gritos se convirtieron en un caos absoluto. Ana cayó al suelo, cubriéndose la cabeza con las manos, mientras el polvo y el humo invadían el aire. Cuando logró levantarse, mirando a su alrededor, vio a Lucas en el suelo, tambaleándose. «¡Lucas!», gritó, pero su voz se ahogó en el estruendo. Todo ahora parecía un sueño distorsionado. Fuego, gritos y los hombres armados que también se encontraban desconcertados.
Entonces, entre el desorden, Ana dio un paso hacia adelante. Sintió que su valentía crecía. «Debemos salir de aquí», gritó a todos, pero nadie respondía. Justo en ese momento, Miguel, entre el caos, disparó su arma al aire. Nadie se mueve. Su voz era la autoridad en medio de la locura. Pero en un giro inesperado, Sofía, buscando la oportunidad, disparó su arma hacia la barra. El proyectil atravesó el aire y de repente una figura apareció entre el humo. Un joven, no mayor de 25 años, salió corriendo del almacén trasero. Pero no cualquiera. Era el hermano perdido de Ana. «Leo», gritó, su rostro lleno de ceniza y terror. Ana sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. No lo veía desde hacía años, y la última vez estaban distanciados. «What are you doing here?», Lucas preguntó, confundido. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Miguel interrumpió. «¿No eras tú el que estábamos buscando, Leo? Tu familia ha venido a salvarte». Su sonrisa era siniestra. A medida que el fuego se extendía y el caos reinaba, la revelación de Leo agitó el aire. Ana sintió una mezcla de pánico y sorprendente alegría. Todo lo que había creído saber sobre su familia se había vuelto un laberinto. «No, no puedes estar aquí», gritó Ana, su tono lleno de angustia. «Esto no es lo que parece». Pero el rostro de Leo se oscureció, y con una mirada desafiante se volvió hacia Miguel. «No tienes idea de lo que estás haciendo. Esto no terminará aquí». Con el ardor de las llamas detrás, las palabras de Leo resonaban pesadas, como si cada frase abriera un nuevo abismo entre todos ellos. Justo cuando creían que el caos había alcanzado su punto máximo, unas explosiones más resonaron, esta vez desde el exterior. Una serie de coches se detuvieron, llenos de hombres armados que no solo buscaban dinero, sino venganza. La sala se llenó de sombras. Ana miró a Lucas, luego a su hermano, y de regreso a Sofía, entrelazando sus destinos de una manera que no podía comprender. «¿Qué historia es esta?», pensó, con el corazón a 1000 por hora. Y, en esa fracción de segundo, antes de que el próximo estruendo estallara, comprendió que la conexión entre ellos iba más allá de lo imaginado. Todo lo que habían creído ser y lo que anhelaban por preservar se dispararía en dirección opuesta. ¿Sería Leo el verdadero enemigo o una víctima en este juego mortal? La pregunta flotaba en el aire, y Ana sintió que todo lo conocido podría desmoronarse en un instante. Las sombras ya no eran solo figuras ocultas, eran una tormenta lista para devastar sus vidas. El desenlace estaba a la vuelta de la esquina. Ana apenas podía procesar lo que estaba sucediendo a su alrededor. Todo giraba, el fuego, las explosiones, las sombras de los hombres armados. La presencia de Leo, su hermano perdido, era un golpe al estómago. ¿Qué hacía allí? Su corazón latía desbocado, y cada segundo traía una nueva ola de terror. Pero eso no era lo más inquietante. Algo en el aire olfateaba el peligro, mucho más allá de lo que podía ver. De repente, un grito rompió el caos. Sofía, la madre de Lucas, había retrocedido mirando hacia el fondo del café. Más allá de los hombres que tenían la pistola en mano, otro grupo había entrado. Esta vez eran más maníacos, más organizados. Los rostros estaban cubiertos con pasamontañas. Ana sintió que su estómago se retorcía. «¡Oh, no!», gritó Lucas, pero el sonido se ahogó bajo el estruendo de una sirena. Las luces azules parpadeaban en el exterior. Era la policía. En medio del ruido, ella vio a Miguel, quien se acercaba a Lucas con una mirada que podía derretir acero.
Siempre quise esto, hermano. ¡Detente! Ana se adelantó, su voz cortante. No eres el único con algo que perder. La presión aumentaba, igual que el humo en el aire. Sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia Sofía. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son ellos? No es el momento, hija, dijo Sofía, su mirada afilada. Esto es mucho más grande de lo que te imaginas. Luchamos contra el enemigo equivocado. Pero antes de que pudiera seguir, una gran explosión resonó. La entrada se deshizo en jirones y una luz brillante atravesó la oscuridad. Ana sintió cómo el suelo temblaba y la corriente de aire caliente le golpeó la cara. Todo el mundo se lanzó al suelo. Las sirenas se acercaban. Ana, confundida y aterida, miró a Lucas y luego a Leo. La confusión comenzaba a hacerse evidente en sus rostros. ¿Acaso había llegado el fin? La imagen de su familia en llamas, un fracaso inminente, le atravesó la mente. Y entonces, en medio de la confusión, un hombre salió de entre las sombras. Aún con el rostro cubierto, su voz resonó clara, como un trueno. «Deténganse todos, este es su último aviso». El caos se detuvo por un momento. Esa voz, profunda y familiar, hizo que Ana sintiera un escalofrío recorrer su espalda. «¿Eres tú?», murmuró, sintiendo que su mundo se oscurecía. Era Manuel, el viejo amigo de Lucas. Pero algo en su mirada, algo en su aura, le hizo temer por lo que iba a anunciar. «Manuel, ¿qué haces aquí?», preguntó Lucas, temiendo la respuesta. «Soy parte de esto, Lucas. Siempre lo he sido. A veces, la familia no es la que eliges, sino la que te elige». Con cada palabra, la estupefacción en la sala se tornó en pánico. ¿Qué significaba eso? Las lámparas comenzaron a parpadeando, reflejando lo que se desataba. Una carrera contra el tiempo. Y mientras todos miraban con una mezcla de incredulidad y horror, el hombre levantó su mano. «Entreguen a Ana y a Leo y se salvarán». No podía ser. ¿El amigo de Lucas, ahora un enemigo? Los murmullos llenaron el aire. «No pienso dejarlo», dijo Ana, sintiendo el ardor de la traición. Pero una explosión aún más potente estalló detrás de ellos, y una nube de humo llenó la habitación. Justo cuando pensaron que estaban a salvo, otra figura apareció, más delgada, con el rostro completamente cubierto. Y reveló su identidad. «He venido a buscar lo que me pertenece». Su voz resonó llena de venganza. Ana sintió que su mundo se desgajaba. ¿Qué era esto? ¿Un juego de lealtades traicionadas? La habitación se inundó de intriga y caos. Y en el preciso momento en que todo se desmoronaba, un disparo resonó. La sala quedó congelada. Ana miró a su alrededor, el asombro en los rostros, el pánico en el aire. Un cuerpo cayó al suelo. ¿Quién era? La respuesta podría cambiar la historia para siempre. Las sombras se alargaron y allí, entre el fuego y la confusión, la verdad que había estado oculta mucho tiempo resurgía. Ana sintió miedo y esperanza. Todo dependía de ellos, pero ¿estaban listos para lo que se venía? El estruendo reverberó en el aire, como un eco de lo que había sido una vida normal y ahora se convertía en caos absoluto. Las sombras caían sobre Ana, mientras miraba atónita cómo el cuerpo que yacía en el suelo no era otro que Manuel, el viejo amigo de Lucas. El tiempo se detuvo un segundo. Su corazón se detuvo también. «No», Lucas gritó, su voz resonando con una mezcla de rabia y dolor. Miguel, en medio de la conmoción, volvió a tomar el control, apuntando su arma hacia Sofía, pero la verdadera gravedad de la escena
era abrumadora. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Lucas, temblando. La pregunta resonó en la sala como un grito silencioso. Todos podían sentir el peso de la traición. Era necesario, respondió Sofía, su rostro inexpresivo, aunque los ojos delataban un tumulto de emociones. Él estaba en el medio de esto. ¡Ay! ¿Qué secretos había vivido su madre en silencio? Ana, sin poder contenerse más, dio un paso más cerca del cuerpo tendido, angustiada y confundida. De repente, todo se tornó borroso. Un instante después, un destello le atravesó la mente. Manuel había sido clave en algo más grande, quizás en una trama de traiciones, decisiones fatídicas, y cuando pensaba que la revelación la había dejado sin aliento, el caos estalló en un nuevo giro que hizo que su piel se erizara. ¡Deténganse!, gritó Leo, su voz ahora llena de angustia. No entienden lo que está pasando. Todos lo miraron, sorprendidos, incluso Miguel. Leo nunca había sido el de antes. Había pasado tiempo en el lado oscuro, allí donde los secretos se cocinaban a fuego lento antes de estallar. ¿Qué sabes tú que no sabemos los demás?, preguntó Ana, sintiendo que la desesperación se apoderaba de ella. Leo inhaló hondo. Sus ojos se endurecieron mientras pronunciaba la siguiente frase. Manuel no era solo un amigo. Él era un agente encubierto. Estaba aquí para proteger a mamá, y ahora. Las palabras se cortaron en el aire como un cuchillo afilado. La confusión tomó forma. ¿Era eso posible? ¿Su amigo un agente? Todo tenía sentido ahora. Su presencia constante, sus excusas. Un susurro de traición flotó en el aire. El rostro de Sofía cambió. Una sombra oscura cruzó su mirada. No hables de lo que no entiendes, Leo. Pero su voz temblaba y la desesperación se intensificó. La sala se llenaba de murmullos, cada uno procesando la nueva información que alteró la naturaleza de lo que sucedía. Ana sintió como si el mundo que conocía se desgarrara. Leo miró a su madre, su voz apenas un susurro. No te puedo dejar en sus manos. Ellos vienen por ti. ¿Quién vendría? La primera explosión había hecho tambalear las paredes, pero la segunda iba mucho más allá. Estaba empezando a desmoronar las relaciones que creían tener una base firme. Justo en ese instante, una tercera figura emergió entre el humo, un conocido que todos esperaban, pero que hasta el momento se había mantenido en las sombras. Esto no es lo que parece. Era Miguel, pero era alguien más. La verdad estaba destapándose a una velocidad surrealista. Los ojos de Miguel ahora estaban llenos de algo más que ira. Había un brillo de entendimiento, de haber estado tras el telón de un drama que jamás esperaron protagonizar. Antes de que pudieran asimilar aquello, un fuerte estallido sacudió el suelo. La puerta principal se rompió y hombres en máscaras irrumpieron, armados, y la tensión se transformó en pánico absoluto. Ana sintió un nudo en la garganta. Todo estaba revelándose. Todo estaba en juego. La traición, la venganza, el amor, todo era una línea delgada, ahora dispersándose en el aire ardiente del café. ¡Huyan!, gritó Sofía, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el mundo se volvió oscuro. Una ráfaga de caos iluminó la habitación, mientras el humo envolvía sus cuerpos, sus almas atrapadas en una red de secretos devastadores. Y en medio de la confusión, mientras las sombras comenzaban a cernirse sobre ellos, todos quedaron paralizados por una revelación.
El verdadero enemigo estaba más cerca de lo que pensaban. La habitación retumbó con un eco de múltiples posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. El estruendo reverberó como un eco de despedidas y secretos aflorando en la atmósfera. Todo estaba en llamas. Los gritos se entrelazaban en una sinfonía de pánico, y el humo lo llenaba todo. Ana miró a Lucas y a Leo, sus ojos llenos de ansiedad, mientras las sombras de los hombres enmascarados se acercaban. La sala, antes hogareña, ahora emergía como un campo de batalla. ¡Ajá, Leo! ¿Qué estás haciendo aquí? Ana apenas podía hablar, el miedo la envolvía. Desde que él había aparecido, el caos alcanzó un nivel escalofriante. Lucas, aún tambaleándose por la muerte de Manuel, se giró hacia Leo. «Tú no puedes estar aquí», Lucas gritó. Pero la confusión tomaba fuerzas. Miguel, entre la agitación, apuntaba a Sofía, dispuesto a hacer cualquier cosa para controlar la situación. Ana sintió que sucedía algo a sus espaldas. Un susurro leve, como un eco distante, se convirtió en un rugido ensordecedor. Entonces, un hombre salta por la entrada, cayendo al suelo con un sonido sordo. Pero no era un desconocido. Era el padre de Ana, un hombre que había estado ausente durante años. ¡Patá! Ana apenas lo reconoció. Su rostro surcado de surcos, pero cuya presencia formaba parte de la historia que ella había creído enterrada. Su corazón se agitó. ¿Qué hacía él allí? «Debía volver, Ana. No podía dejarte en este lío», dijo él, con una voz temblorosa. Pero la presión del momento se volvió casi insoportable. ¿Qué conexión había entre él, su madre y todo este caos? Leo se volvió hacia su padre, el pánico en sus ojos. «Tú no deberías estar aquí. Estás arruinando todo». Mencionó la claridad de sus palabras, pero la confusión de la situación lo traspasaba. En ese instante, un estallido resonó. La sala se llenó de una luz blanca, como si el sol hubiera decidido entrar por la fuerza. Un dispositivo para controlar el fuego, pero también un artefacto capaz de hacer explotar todo. Ana no entendió lo que sucedía. La escena era caótica y le costaba procesar lo que estaba frente a ella. Las voces se agolpaban, llenas de pánico. ¿Qué has hecho, papá?», le gritó. «Es la única forma. Necesitaban distraerlos. Ellos ya saben todo, Ana», respondió él. Esa línea resonó como un trueno. Todo se detuvo. ¿Él sabía? ¿Cuánto sabía realmente? Esa pregunta se coló en su mente como un virus devastador. Lucas, aún aturdido, se giró hacia su madre. «Mamá, ¿qué está pasando aquí?». La pregunta era un clamor de desesperación, una búsqueda de respuestas. Sofía, con el rostro pálido, sintió el peso de la historia caer sobre sus hombros. «Todo se complicó, Lucas. Necesitamos salir de aquí, y rápido». Justo en el punto culminante de la locura, un segundo giro hizo que todos contuvieran la respiración. Un grupo de hombres encapuchados había ingresado por la parte trasera, pero no eran solo hombres, eran agentes de un grupo militar, un equipo destinado a traer de vuelta al padre de Ana. «¡Oh! ¡Tú!», uno de ellos gritó, señalando al padre de Ana. «Sabíamos que volverías». La sala quedó estática. Ana miró a su padre y luego a Lucas. Todo era un juego de traiciones y secretos que bordeaba la locura. «¿Quiénes son? ¿Qué quieres?». Ana no podía soportar más. El enigma se transformaba en horror. «Quiero protegerte, Ana», dijo su padre. Pero sus palabras solo sirvieron para confundir más. La tensión se sentía como un alambre estirado al máximo, a punto de romperse. En ese momento, un disparo resonó en la sala. Un sonido que rasgó la realidad. El cuerpo de Leo se tambaleó y cayó al suelo.
¡No! Ana gritó, y todo su mundo se desmoronó. Con los ojos llenos de terror, vio cómo Lucas corría para intentar ayudar, pero el panorama era sombrío. La verdad, la mentira, el amor y la traición convergían en un cinco instante. ¡Salgan ahora!, rugió Sofía. El caos estalló en el arrebato de desesperación, y Ana sintió que todo se retorcía en su interior. Todo lo que creía conocer sobre su familia, cada secreto, cada decisión, ya no tenía sentido. El tirón de la realidad la lanzó de vuelta a un abismo. ¿Sería este el fin? ¿O apenas el comienzo de algo mucho más terrible? Las sombras comenzaron a cerrarse sobre ellos. El peligro más cercano que nunca. Ana cerró los ojos, buscando un rayo de esperanza, mientras las preguntas resonaban en su mente. ¿Qué se escondía verdaderamente detrás de cada rostro que amaba y temía a la vez? Ana sintió que el caos se le venía encima. Todo era un torbellino. Leo, su hermano, y su padre estaban en la sala, pero cada uno tenía su propia historia que contar. Lucas estaba cerca de ella, con los ojos llenos de confusión, mientras el cuerpo de Manuel yacía inmóvil en el suelo. No podía ser. ¿Qué había hecho su madre? Un disparo resonó. El estruendo alertó a todos en la habitación. Ana se lanzó al suelo, la presión del pánico golpeándola en el pecho. ¡No!, gritó mientras el aire se llenaba de humo y restos. Cada segundo se sentía como una eternidad y sabía que necesitaban moverse. ¡Salgan ya!, gritó Sofía, su voz firme en medio de la confusión. Pero el tiempo se movía más lento de lo que debería. El fuego comenzaba a devorar el lugar y el riesgo de colapso era inminente. En medio de esta tormenta personal, un grito de horror rasgó el aire. Era Leo, que había sido empujado al suelo por la onda del disparo. La mirada de Ana se posó en su hermano. Él se cubrió el rostro con las manos, los ojos desorbitados. «¡Leo, levántate, por favor!», gritó, sintiendo cómo su corazón se comprimía. Cada segundo contaba. Cada segundo era un peligro. Pero él no se movió. Entonces, un golpe sordo resonó. La puerta se abrió de golpe. Hombres armados entraron, todos enmascarados, y uno de ellos se abalanzó hacia Sofía. «¡Apártalos! Sabemos que tienes lo que buscamos», exigió con un tono amenazante. El caos absoluto llenaba el aire, y Ana sintió que el control se le escurría entre los dedos. «¿Qué buscan?», preguntó Lucas, la voz temblándole. «Sabes muy bien de qué hablamos, Lucas», respondió el hombre enmascarado, su mirada fija y hostil. Y de repente, mientras todos pensaban que las tensiones estaban al máximo, se escuchó un crujido desde la parte trasera del café. Un sonido familiar, como si algo o alguien estuviese abriendo paso entre las sombras. «¿Estás seguro de que quieres seguir este juego?», la voz resonó en la sala con un tono cortante. Todos giraron la mirada hacia su procedencia. Un hombre apareció, delgado y decidido, con los ojos que brillaban intensamente. Era un viejo conocido de todos en la habitación, una figura que había estado detrás de muchas de sus decisiones más difíciles. «Martín», murmuró Sofía, el nombre saliendo como un susurro roto. «¿Qué haces aquí?». «Vine a resolver esto de una vez por todas», dijo Martín, moviéndose con una confianza escalofriante. «Aquí no hay más espacio para secretos, ni para traiciones». Su presencia en la escena representaba un remolino de emociones y conflictos. Las miradas se cruzaron, la tensión palpable. Pero antes de que alguien pudiera responder, el estruendo de una gran explosión retumbó,
esta vez desde la parte trasera del café. Las puertas estallaron en pedazos y el aire se llenó de escombros. Todo lo que podían ver se desvaneció en una nube de polvo y fuego. Ana sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Fue un instante de horror inenarrable. Ana, cegada por el humo, escuchó gritos mezclados y luego se dio cuenta. El cuerpo de Leo no había estado. Las imágenes pasaron rápidas, como sombras a su alrededor. ¡Leo!, gritó, su voz resonando con desesperación. Fue como un eco en su mente. El miedo la invadía. Y entonces ocurrió lo inesperado. De entre las llamas surgió una figura. Un niño pequeño, con un rostro atormentado, levantando la mirada hacia Ana, las pupilas llenas de pánico. «¡Eres tú, Ana!», gritó, su voz temblando. «No puede ser». Ana sintió que el dolor se transformaba en un nudo. «¿Quién eres?». Soy tu hijo», dijo el niño, y el mundo de Ana se detuvo en seco. El silencio se acechaba. La verdad la atravesó como un rayo. Toda su lucha, todo su sufrimiento se desnudaba frente a ella. Ana se quedó paralizada. Los ecos de las explosiones resonaban en sus oídos. El mundo en llamas. ¿Era posible? ¿Su hijo? La revelación la golpeó como un trueno. La confusión, el dolor se mezclaron. Nadie podía haber imaginado esto. Todos, incluidos Lucas y Sofía, estaban estupefactos. Pero la casa se estaba desmoronando. El tiempo se esfumaba. La pregunta flotaba en el aire. ¿Quién era realmente este niño? ¿Qué significado tendría su llegada? Mientras buscaba respuestas, el fuego devoraba el lugar, y Ana entendió que todo estaba a punto de cambiar una vez más. ¿Era este el giro que cambiaría su vida para siempre? La habitación estalló en un silencio ensordecedor. Ana sintió que su corazón se detenía por un instante. La revelación de que el niño frente a ella era su hijo la sacudía hasta los cimientos. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Su voz tembló, atrapada entre el terror y la incredulidad. «Vine a salvarte», dijo el niño, con lágrimas en los ojos. Ana, incapaz de procesar su presencia, sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo había llegado allí? En medio del caos, Lucas extendió la mano hacia ella, buscando apoyo. «¡Ana! ¡Tenemos que salir!», gritó, la voz llena de ansiedad. Sofía, por su parte, observó a Martín, su aliado inesperado, mientras ajustaba su arma, preparándose para lo que estaba por venir. Pero el tiempo se esfumaba. Los hombres enmascarados comenzaron a moverse, tomando posiciones alrededor de la sala. El fuego rugía detrás de ellos, una amenaza constante. «Esto se acabó», dijo Miguel, su mirada fría reflejando una mezcla de furia y miedo. «No permitiré que nadie más salga vivo de aquí». Su voz era un eco de peligro. Ana sintió que todo se desmoronaba. ¿Cómo había llegado esto tan lejos? En ese momento, Leo, aún en el suelo, levantó la vista. «Solo quiero que entiendan, no somos los enemigos». La confusión se cernía sobre ellos, pero algunos hombres enmascarados se quedaron momentáneamente desconcertados. Fue entonces que Martín, con una mirada resuelta, se dirigió al grupo de enmascarados. «Ustedes no saben con quién están tratando. Esto no es solo un atraco. Hay vidas en juego». Su voz resonó con autoridad, y un susurro de duda recorrió la sala. Ana sintió una chispa de esperanza. Su hijo, había llegado para salvarla.
y quizás, solo quizás, habría una oportunidad de escapar. ¿Por qué deberíamos creer en ti?, dijo uno de los hombres, temblando entre la duda y el miedo. Porque yo sé lo que está en juego, respondió Martín, con una fuerza inquebrantable. Ustedes piensan que esto es solo dinero, pero hay más en juego: vidas, familias. Sus palabras despertaron algo en los hombres, una percepción de que estaban en el límite de una tormenta. En ese instante, el edificio tembló nuevamente, y un nuevo estruendo sacudió la estructura. Las llamas comenzaron a bailar con más furia, y en un giro inesperado, un grupo de agentes de la policía irrumpió por la entrada destrozada. ¡Salgan con las manos en alto!, gritaron, el brillo de sus distintivos iluminando la escena. Todo estalló en caos. Ana, Lucas y Leo se lanzaron hacia un rincón, mientras Sofía y Martín se colocaban frente a ellos, protegiéndolos. Las sombras de los enmascarados comenzaron a dispersarse. La confusión se apoderó de la sala, y en medio del griterío, Ana sintió que el mundo volvía a girar. Ana!, gritó Lucas, su voz atravesando el infierno que se había desapado. ¡Estamos juntos en esto! Cada uno tenía que hacer su parte. Ana comprendió que la vida de su hijo dependía de sus decisiones. ¡Vamos!, gritó, tomando la mano de Leo. Juntos corrieron hacia la salida, mientras los agentes se ocupaban del peligro que había surgido. La adrenalina los impulsó, y justo cuando cruzaban la puerta final, se dieron vuelta para ver el último resplandor del caos. Detrás de ellos, las llamas devoraban lo que una vez fue su refugio. Miguel y Sofía intercambiaron miradas, un pacto silencioso de traición y redención. «Perdóname», murmuró Sofía, antes de girarse hacia el fuego abrasador. Con su voz cargada de determinación, completó su decisión final. Ana, Lucas y Leo llegaron al exterior, la libertad a su alcance, pero el sudor y las lágrimas se mezclaban en la brisa fresca. La explosión de sentimientos era abrumadora. Con el fuego a su espalda y el futuro incierto frente a ellos, la confusión los abrazaba. «Nunca pensé que esto sería así», respondió Lucas, mientras observaba a Ana y a Leo. «Esto no ha terminado», dijo Ana, sintiendo que un capítulo estaba cerrándose mientras otro comenzaba. Sabía que los secretos no se desvanecerían tan fácilmente, y que la lucha por la verdad apenas empezaba. La puerta del café se cerró, y Ana sintió que un nuevo horizonte se abría. Todo estaba cambiando. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Leo, su voz temblorosa. La pregunta quedó flotando en el aire, como un eco, mientras se alejaban del desastre. La incertidumbre los envolvía, pero la conexión entre ellos era lo que los guiaba. Antes de que desaparecieran en la distancia, Ana se detuvo un segundo y miró hacia atrás, preguntándose qué quedaría de la historia que se había tejido en aquel lugar. Y tú, querido lector, es momento de actuar. No te vayas sin suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que estamos preparando para ti. Necesitamos que aplastes ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas puedan conocer nuestro viaje. Inunda la sección de comentarios con tu reacción y las teorías sobre este final inesperado. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo es fundamental, y solo los verdaderos fans como tú saben cuánto significan estas acciones.